8:49, ya está con nosotros el secretario de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez, para hablar sobre la ampliación del estado de excepción en la zona 8, luego de este atentado. Buen día y bienvenido, secretario, en Cristo del Consuelo, que dejó 5 fallecidos y 17 heridos. Según la Policía Nacional, ayer, en el cambio de guardia de autoridad de la Fuerza de Tarea Conjunta, se ha logrado disminuir en un 44% varios delitos. No ha sucedido lo mismo con el asunto de los homicidios intencionales, el sicariato. Se ha dicho que se logró bajar esa cifra, al menos en 8 distritos, pero en 4, específicamente Nueva Prosperina, Portete, Progreso y Durán, se mantienen los altos índices. ¿Cómo enfrentar este serio problema sin contar el asunto de las vacunas extorsivas? Buen día, bienvenido. Lo importante es detener que no se incremente el número de muertes violentas ni asesinatos. Es difícil y sería una ingenuidad y además una irresponsabilidad decir que se van a eliminar o que van a reducir. Aquí hay un efecto, Jorge, y es un efecto que lo evidencia la historia, ¿no?, de procesos similares. Cuando el Estado empieza a recuperar terreno en la lucha contra el narcotráfico, como está sucediendo en el caso del Ecuador, durante 15 años o por complicidad o por desidia o por indiferencia no se enfrentó a este fenómeno. Cuando se lo hace, se incrementa la presencia del Estado, hay una acción. ¿Y cuál es la reacción? La reacción es la reacción delincuencial y el incremento de violencia. Esto es lamentablemente el impacto de tener esta primera acción del Estado, del gobierno, enfrentando la delincuencia. Pasó en Colombia, cuando el gobierno empezó a tomar medidas para enfrentar la amenaza delincuencial del narcotráfico. Recuerde usted lo que sucedió en Colombia. Asesinatos de líderes políticos. Bueno, eso fue produciéndose porque el hecho es que el Estado actúa y hay una reacción de los delincuentes. Y es evidente por las encuestas, por las evidencias, digamos, estadísticas, que aquellas muertes violentas se dan entre las personas que están involucradas en el negocio, lamentablemente. Y eso incrementa el nivel de preocupación entre los ciudadanos por la violencia. Pero en el fondo es eso, ¿no?, una reacción entre los grupos que están involucrados en el negocio del narcotráfico, en donde se ha incrementado el nivel de criminalidad y violencia. En la cumbre sudamericana de defensa que concluye hoy en la capital, la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, ha dicho que hay que hacer un trabajo conjunto para poder acabar con el narcotráfico, con el terrorismo y demás. ¿Cuál es el aporte de Washington a propósito de esta labor que no es corta, que no es pequeña para el Estado y que se ha dicho, pues, se necesita ese apoyo? El Ecuador tiene una estrategia, Jorge, tiene una estrategia, tiene un plan, tiene varios planes, un plan de seguridad integral, una estrategia para la seguridad de la paz, un plan nacional de inteligencia. Con esos planes nos hemos reunido con la general Richardson. Anteriormente el presidente Lasso le planteó ya el tema al presidente Biden. El ministro de Defensa ecuatoriano se reunió con el secretario de Defensa de Estados Unidos. Tenemos una acción muy profunda en nuestra embajada en Washington, y esta reunión con la general Richardson es parte de esa secuencia de encuentros para expresarle a los Estados Unidos con un plan en la mano, no con una buena idea, no con una buena intención, con un plan, una estrategia. Esa estrategia fue presentada antes de ayer en Quito a la general Richardson y a su comitiva, incluido estaba el embajador de Estados Unidos y el embajador Abaki, que nos acompañó. Y el comentario de la general Richardson fue que está impresionada, primero, del detalle del plan, y un hecho histórico que fue elaborado en conjunción Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Es una estrategia global de defensa y seguridad interna. Con ese plan hay una hoja de ruta trazada para presentar formalmente luego al gobierno de Estados Unidos, ¿no?, y a otros países este plan que incluye una convocatoria para que los países en donde hay el mercado de consumo colaboren, contribuyan a este esfuerzo que el Ecuador está haciendo. Y como usted lo acaba de señalar, que no es suficiente solamente el esfuerzo que puede hacer el Ecuador, sino que tiene que ser mucho más fuerte con la concurrencia del apoyo de Estados Unidos y otros países. Ahora, el aporte, la contingencia en infraestructura por parte de Estados Unidos, aviones para la vigilancia aeromarítima, quizás dispositivos que permitan
desmontar estas agrupaciones delictivas que, como vemos, no están pues con armamento de menor calibre? Ellos cuentan con toda una estructura e incluso inteligencia criminal. Eso cabe en el plan de corto plazo, ¿no? El plan de la estrategia que se ha presentado a los Estados Unidos es una estrategia de mediano y largo plazo. En el plan de corto plazo tenemos ya desarrollado un esquema y estamos en proceso de ejecución que garantice que las Fuerzas Armadas y la Policía tengan lo que usted acaba de mencionar, información, que es lo que se llama inteligencia. La inteligencia es fundamental en términos de definir estrategias. Las estrategias son eficaces en la medida en que tengamos una mayor cantidad de muy buena inteligencia. ¿Qué quiere decir esto? Buena información, buen procesamiento de información, contrastación, relacionamientos de información, de manera de tener escenarios y hacer prospección hacia el futuro, que es lo que permite que las fuerzas del orden, policía y Fuerza Nacional combinadas, sean más eficientes en su lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. Esta es una tarea fundamental en el corto plazo. Necesitamos recuperar esa capacidad. El Estado no la ha tenido, durante 15 años no la tuvimos. Y acompañamos eso a un plan mínimo de fortalecimiento en capacidades operativas de las Fuerzas Armadas y la Policía. Las amenazas crecieron, se incrementaron. Mencionaba usted hace un momento el nivel de criminalidad, el sicariato, los asesinatos se incrementaron. Pero la capacidad para enfrentar, la capacidad del Estado combinada para enfrentar esta amenaza no creció, no aumentó. Más bien decreció, y ese es el resultado de los 10 años de correísmo y el abandono, la indiferencia del gobierno Moreno. Pero tenemos ahora que recuperar esas condiciones. Eso significa plan y financiamiento. Y en financiamiento el Estado hace su parte, pero también le pide al mundo contribuyen. Y en ese salvataje, entonces, se justifica y argumenta una consulta popular. Hay dos preguntas en materia de seguridad. La primera, ¿se le va a consultar a la población si está de acuerdo con un apoyo complementario por parte de Fuerzas Armadas a fin de que el gobierno de turno no tenga que estar sometido a estados de excepción? Yo quisiera que esta pregunta que usted acaba de hacer la hagamos a los de Socio Vivienda 2 aquí en Guayaquil. Yo estaba el fin de semana recorriendo el sector junto con el ministro de Defensa. ¿Y qué dicen los ciudadanos? Al mucho tiempo, dicen, hemos podido salir a la calle a vender nuestros productos, a comercializar, a ganarnos la vida. ¿Por qué? Porque hubo una presencia de Fuerzas Armadas combinada con la Policía Nacional para tratar de recuperar el orden en esa zona en donde de un lado está una pandilla y del otro lado está otra pandilla. Entre otras cosas, lo que las Fuerzas Armadas han hecho es pintar, eliminar los murales que daban identidad a cada sector de la presencia de cada pandilla. Bueno, ¿qué respuesta va a dar un morador de Socio Vivienda o de Cristo del Consuelo? Necesitamos que haya una mayor presencia de la fuerza pública, recuperar ese concepto de fuerza pública, que fue eliminado en la Constitución del 2008. Se eliminó el concepto de fuerza pública. ¿Qué es este concepto de fuerza pública? Es la estructura de fuerza que tiene el Estado, combinada. Se separó, por un lado, exclusivamente Fuerzas Armadas para control de fronteras y policía exclusivamente para orden interno. Bueno, necesitamos combinar porque la amenaza es muy alta. La amenaza es muy alta. La policía hace un gran trabajo, pero frente a la amenaza resulta insuficiente. Por eso es que se pide la colaboración de las Fuerzas Armadas. Esa es la primera pregunta. Para contestar esa pregunta hay que ir a Socio Vivienda 2 y preguntarles a ellos si quisiéramos mantener ese esquema. Secretario, nos quedan 2 minutos. La otra, que se pueda finalmente hacer una extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos transnacionales o crímenes transnacionales. Eso está hoy proscrito en la Carta de Montecristi. Se pueden extraditar extranjeros, pero no ecuatorianos. Quiere decir que un ecuatoriano que delinque en el exterior puede encontrar impunidad en el territorio ecuatoriano. El crimen transnacional es un crimen que rebasa fronteras. Hay gente que delinque en el exterior, con la Constitución del 2008 como está redactada, esa persona pues tiene un amparo de impunidad por el territorio. Eso hay que romper para que los delincuentes sepan que si delinquen en el exterior, con impacto también en el Ecuador, crimen transnacional, el crimen organizado, tráfico de personas, lavado de activos, narcotráfico, traspasa las fronteras. Y no puede haber normas pues que impidan que otros estados juzguen
y aquellos delincuentes purguen las penas por sus delitos. Bien, agradecemos la presencia del secretario de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez, quien ha dicho que técnicamente esta propuesta de consulta popular busca acabar con esta suerte de imperio de la impunidad en el Ecuador. Continuamos con más noticias. Adriana Peralta.